Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. 8 de julio, ustedes saben, una fecha muy próxima al 10 de julio, es la fecha de fundación del Centro Democrático. Infelizmente no vamos a poder compartir, pero aprovecho para enviar mi saludo a todos los liberales de la República por este 10 de julio, fecha de fundación del Centro Democrático, el primer partido fundado en la República del Paraguay. Hoy vamos a hablar de, como todos los miércoles, de un tema de historia. Nos acompaña el contraalmirante en situación de retiro, el doctor Isaías Fretes Zarza. ¿Cómo está, doctor? Zárate, perdón. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias por honrarme con esta invitación para hablar de un tema que me apasiona y que empezó siendo estudiante de medicina. Bueno, vamos a hablar del tema de sanidad. Durante la Guerra del Chaco, el doctor Isaías Fretes es catedrático, es docente de la Facultad de Ciencias Médicas, es un prestigioso médico internacional, fue presidente de la Sociedad Internacional de Proctología, fue contraalmirante, o sea, tiene todo, ¿verdad? Primero es médico, segundo almirante y en tercer lugar forma parte de una fundación de médicos que hace este trabajo, Fundación de Médicos Devolviendo al Pueblo, del año 1993, haciendo permanentemente actividades, jornadas en el interior de la República. Entonces conoce de sobra lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de la sanidad militar. ¿Cómo estaba organizada la sanidad antes de la guerra y inmediatamente al inicio de la guerra, doctor Fretes? Antes que nada, siendo yo estudiante de medicina, ingreso a la Armada y me encuentro con la sorpresa de que mes a mes teníamos un descuento compulsivo que lo llamaban para la compra de libros de historia, que lo llamaban obras útiles. Entonces dije yo un día, bueno, ya que me obligan a comprar, voy a empezar a leer. Y eso genera después otras anécdotas que si hay tiempo les voy a comentar. Ya que tenemos el tiempo justo, ¿eh? Sí. Obras útiles son las obras de la Guerra del Chaco que el general Stroessner por obligación le descontaba a ustedes. A todos los oficiales. Para que puedan leer. A todos los oficiales. Pero empezó en mí una pasión por la historia hasta llegar al momento en que me surgió la necesidad de reivindicar al médico, al personal de blanco que tuvo un rol protagónico durante la contienda chaqueña y finalmente hoy día estar cursando la maestría en historia. Qué bien. Doctor Fretes, al grano. ¿Cómo era la sanidad? Justo es el término sanidad, no hablamos de médicos, no hablamos de enfermeras porque eran camilleros, médicos, practicantes, estudiantes de medicina. La sanidad en un total, ¿cómo era la sanidad militar durante la Guerra del Chaco? Hasta el año 1934 estaba desorganizada. Y estaba desorganizada sobre todo porque el médico no tenía una independencia operativa. En la época había muy pocos médicos en el Paraguay, 222 médicos en toda la República. Y de eso había un grupo que tenía que estar en la región oriental. Claro. Eran médicos con cierta edad, ¿verdad?, que no podían ir a la zona. Finalmente son 122 médicos los que estuvieron participando durante la contienda. Y inicialmente la desorganización era tal que cada comandante quería tener dentro de su batallón, dentro de su división, dentro de cada cuerpo su propio médico. En realidad los regimientos eran lo que tenían. Los regimientos, pero el médico actúa en conjunto, sí, eso es cierto. Tiene que actuar en conjunto para dar un resultado. ¿Y cómo comienza esa organización? Y le toca, es nombrado comandante, director de la sanidad del primer cuerpo de ejército, el doctor Vasconcelos. Cándido Vasconcelos. Cándido Vasconcelos. Y él tiene la anuencia a su comandante y aplica la organización de acuerdo a sus criterios como él consideraba de que iba a poder resultar, porque en las experiencias pasadas se dio cuenta que ese médico solo no hacía nada. Entonces consigue, el general Díaz de León era amigo personal del general Estigarribia. Y Carlos Díaz de León, que era el director general de la sanidad de las Fuerzas Armadas, cargo que
llegó a ocupar en honra, ¿verdad? Y consigue en mayo de 1934 la orden número 282, por el cual la sanidad obtiene su individualidad operativa. Depende disciplinariamente de los comandantes, pero operativamente el médico empieza a tener poder. Anteriormente, os doy un ejemplo, al paciente que caía producto de una enfermedad como la tifoidea, como el paludismo, no se le tenía la consideración como el paciente que caía por una bala. Y el médico no tenía la capacidad para evacuar a ese, tenía que consultar con el comandante de turno y quedaba al arbitrio de ese comandante de turno la evacuación o no de ese personal. Con la orden número 282, al tener esa independencia operativa, los médicos no solo se organizaron operativamente, sino que tenían la potestad para, de acuerdo a criterios técnicos, organizarse en su sanidad. Y eso cambió todo, hasta que en base a esa orden número 282, en junio sale la orden número 128, por el cual se protocoliza todos los procedimientos médicos. Y voy a un ejemplo. Hasta antes de 1934 no se abría cráneo, no se abría el abdomen, el herido de bala en la región abdominal se le dejaba morir. Después de 1934 se manejó el concepto de que más vale una mala estadística que una muerte segura. Entonces empiezan a abrir los abdómenes y muchos pacientes terminaron salvados. Y se organizaron en la siguiente forma. Pero yo tengo que interrumpirte, ¿verdad? Sí. El doctor Juan Francisco Recalde, porque estaba en la categoría Díaz León, que era el jefe de la sanidad paraguaya, el jefe de la sanidad en campaña era el doctor Víctor Idoyaga, y el jefe de los cirujanos era Juan Francisco Recalde B. Así es. Él habla de que tuvo la posibilidad de hacer operaciones, es más, le entregaba a los cirujanos catgut para que no utilicen hilo, claro, porque no querían cerrarla. O sea, él tuvo muchas heridas, incluso de hernia. Incluso de hernia lo operó. Claro, el asunto es que la cuestión era que con Juan Francisco Recalde no se aplicó la organización que se aplicó con Cándido Vasconcelos. Coste que la idea original fue de Juan Francisco Recalde. Y creo que hubo una Liguatá, después de Boquerón. Y hubo una injusticia con Recalde, porque termina siendo director de la sanidad, director general de la sanidad en campaña, Cándido Vasconcelos, y ha ascendido a coronel, cosa que no ocurrió con Juan Francisco Recalde. Sí, pero no quiero yo entrar en esa parte. A mí lo que me interesa desde el punto de vista de la ciudadanía que nos está viendo, doctor, es el tema de la organización. Yo tengo la información de que ellos se ordenaron después de Aliguatá y que esa fue una decisión que estableció Juan Francisco Recalde, que viene a Asunción, tuvo tifus, después volvió al comando y quedó como encargado del segundo cuerpo de ejército en la batalla de Toledo. Toledo es diciembre del 32, enero del 33. Vamos a dejar de lado eso. A la gente le interesa cómo se trataban, cuáles eran las enfermedades más comunes. Bueno, la organización, para resumir, estaba la sanidad regimentaria. Ahí estaban los estudiantes de medicina. Ahí es donde el estudiante de medicina, un joven de 20 años, 21 años, hacía el triage en la zona de combate. Imagínense la responsabilidad de ese joven que entraba en el terreno y decía, a este le llevamos, a esto no le llevamos, decía la vida de las personas. Pero justamente por esa misión tan peligrosa es que murieron más estudiantes de medicina que médicos. Luego viene el hospital frontal, que estaba situado a 5 kilómetros del teatro de operaciones. Y ahí ya estaban cirujanos, estaban clínicos, estaban los que se formaron como anestesiólogos, estaba un apoyo logístico. Entonces ahí se hacía la mayoría de los anestesistas eran odontólogos o enfermeros. O enfermeros. Y ahí sí era la zona verdadera de combate médico, donde el cirujano terminaba en sesiones de 4 o 5 días sin dormir, de cirugías seguidas, y terminaban la carpa
convirtiéndose en un lodazal, con una pestilencia a sangre. Es cierto que por el calor, después de un día, 2 días de operación de seguida, tenían que salir y operar para estar un poco debajo del más fresco bajo el algarrobo. árbol. Eso lo hizo un cirujano y después... Fíjate por estas imágenes. Eso lo hace un cirujano que no aguantó el calor, 40 grados, quita la mesa de operaciones bajo un algarrobo y se hizo costumbre. Empezaron a operar bajo algarrobo. ¿Cuántas operaciones hacían por día? Los camioncitos de la época tenían una capacidad de 30 hombres. Y es lo que la tandada de pacientes que venía. Y cada cirugía no podía durar más de 15 minutos por el tipo de anestesia que 15, se 20 utilizaba. minutos. Entonces, estos eran cirujanos rápidos. Y eso llega todavía hasta la época en que yo me formo como cirujano. Vamos a irnos al Chaco. 15, 20 minutos. Sí. Había la anestesia enzimática, o sea, se le daba el cloroformo para que pueda inducir la anestesia y después los camilleros le agarraban de los miembros, de las extremidades. Eso es cuando acababa los anestésicos. El cloruro de etilo es uno de los anestésicos que se usaban utilizando una máscara que se llama un bredane. Se le ponía aquí y se le goteaba. Sí. Era un anestésico de efecto muy corto. Y eso era, por ejemplo, para pinzar una arteria. O para una amputación de miembro, que la amputación que se hacía era la amputación a la turca. ¿Qué es eso? De un hachazo, se cortaba el miembro. Recto. Recto, ¿verdad? Y con eso, para eso servía el cloruro de etilo. Luego aparece el éter gota a gota, que era para abrir un abdomen. Pero esto quiero enseñar. Hoy día, cuando nosotros operamos a un paciente, ya está el monitor, donde uno tiene marcado las pulsaciones, los latidos, la oxigenación de la sangre. ¿Cómo manejaban los anestesiólogos, entre comillas, de la época? Luxaban el maxilar, esta posición, para que el aire entre directamente. Estiraban la lengua, para que la lengua no sea tragada. Y manejaban como oxigenación el hecho ungueal. Si pueden centrar acá, ustedes pueden ver, yo aprieto esto y se vuelve blanco. Pero al alargarlo, inmediatamente se vuelve rosado. Si esto se volvía a su lado, se suspendía la anestesia. Claro. Entonces, eso creaba a la noche un problema, este tipo de anestésico. ¿Por qué? Porque se operaba con lámparas Petromax. Yo traje ahí una lámpara para mostrar, para que la gente joven a lo mejor no va a conocer. Se operaban con lámparas Petromax y en la combinación del éter, que es volátil, y la lámpara Petromax, llegaron a ocurrir accidentes en que en más de una ocasión la carpa terminó incendiada. Esta situación se daba fundamentalmente dentro del ámbito de la cirugía, ¿verdad? La mayoría de los cirujanos tenían su equipo, que era un cirujano, un ayudante, y ellos iban rotando después permanentemente. Se ganaban las batallas, como el caso de Boquerón, vinieron los presos bolivianos, se les tuvo que asistir, eran más de 187, eso descompensó, y con esta lámpara Petromax que nos está enseñando ahora, ellos seguían operando 2 o 3 días después, o sea, los cirujanos, el equipo, la sanidad, todos los médicos estaban hasta después de terminada la batalla. Uno de los motivos que a mí me indujo a escribir el libro ese, para tratar de reivindicar la imagen del médico, es justamente lo que estás diciendo. Porque los comandantes brindaban por la victoria obtenida, el médico seguía trabajando 2 o 3 días después, porque los heridos seguían viniendo. Incluso igualmente la sanidad obtiene sus preseas, sus condecoraciones, recién 7 años después de haber culminado la guerra. Pero varios de ellos ascendieron. Claro, varios de ellos ascendieron, incluso el caso de Carlos Díaz León, del mismo Vasconcelos, tuvieron ascenso en campaña. Doctor Fretes, en un minuto, tenemos que ir al primer corte. La sanidad paraguaya y la sanidad boliviana, ¿había alguna diferencia fundamental? Sí, tenían mayores medios. Muchos de los materiales nuestros fue producto de la sanidad boliviana. Los médicos, había mayor cantidad de médicos del lado boliviano. Tuve el honor de conocer, dando conferencias en La Paz, a un cirujano
cuyo padre fue excombatiente, y pude acceder a mucha literatura boliviana a través de hoy día un gran amigo. La Bolivia tuvo la oportunidad de aplicar la guerra biológica. Ese buen médico que recibió la orden no lo hizo. Dando guerra biológica en esa época. Sí. ¿A qué se refiere, doctor Fretes? Bacilos del cólera en el agua. Eso significaba diezmar toda la tropa. Bueno, pero nuestra agua, la mayoría de las veces, en todos los casos se tomaba, lo hervía. Había un equipo de potabilización. No, eso recién se pudo aplicar gracias a la investigación del quien llega a ser coronel médico Gustavo González, que fuera hijo directo del doctor de la Mar. Eso es muy importante destacar. Gustavo González se encargó de la bacteriología, pero claro, la capacidad de hervir ya era una época, una práctica rutinaria. Mi abuelo fue médico de la sanidad, sí, pero el que descubrió él fue las bacterias. Sí, las Gustavo bacterias. González. Claro, y fue el que gracias a esa investigación fue que se hizo obligatorio hervir el agua. Claro, sí. Sí. Bueno, vamos a un pequeño corte, vendemos y regresamos inmediatamente. Bueno, doctor Isaías Fretes, ¿cuáles eran las enfermedades no quirúrgicas? El paludismo, eso se logró amainar muchísimo con cada soldado tenía su pastilla de quinina. Faltaba la quinina, no era suficiente. Sí. Y la fiebre tifoidea, el tifus abdominal sobre todo, eso se solucionó mucho con la vacuna antitifoidea y también con el mejor manejo del agua. Otra enfermedad que fue muy importante fueron las enfermedades sexualmente transmisibles. ¿Y la disentería? La sífilis, la disentería también. La sífilis, hasta tal punto de que Vasconcelos planteó al comando de hacer burdeles militares, de modo tal de que la sanidad pudiese tener un control más estricto del personal. Pero eso no se pudo aplicar por el qué dirán, y fueron evacuados finalmente 1.054 soldados producto de la sífilis o de la gonorrea o la enfermedad de Nicolás y Fabré. ¿Qué es la enfermedad de Nicolás y Fabré? Esa es una enfermedad venérea que ataca o la uretra o ataca el recto. Y son rectitis infiltrativas, destruye el recto. Yo tuve la oportunidad de conocer esa enfermedad gracias al profesor Manuel Riveros, de una enfermedad que supuestamente estaba ya perimida, pero con el auge del libertinaje y de la libertad sexual, ¿verdad? Hoy volvemos a ver ese tipo de enfermedades. Y eran insolucionables porque en la época no existían antibióticos. ¿Cuáles eran los antibióticos de la época? Y había un antibiótico que se usaba mucho, que se usó mucho durante la Primera Guerra Mundial, el propidón, pero que en sí no tenía ningún efecto. La vacuna del Delvet, también otra que se trajo del Brasil, pero que tampoco tenía un efecto antibiótico como el que nosotros hoy día conocemos. Cuando hablan de la vacuna en contra de la gangrena, ¿a qué se refiere? Normalmente el soldado lo que se le hacía es de entrada se le aplicaba la vacuna antietánica, que había mucho. Eso sí se pudo... eventualmente suero. Exactamente, ¿verdad? Y el virus antigangrenoso era justamente esto que estoy hablando, el propidón, ¿verdad? Pero que no tenía el efecto deseado, ¿verdad? Los grandes problemas eran el paciente que llegaba sangrando, chocado y que había que hidratar. Y en la época no existía el suero, no existía... ¿Cómo se le hidrataba a los pacientes? Y se usaba unas jeringas de este tamaño, que tenía más o menos una capacidad de 60 cc, y se inyectaba en el celular subcutáneo, porque el cuerpo mismo absorbe esa agua y el paciente terminaba hinchado como si haya sido picado por 1000 abejas. Y también se llegó a usar totalmente deformado. Totalmente deformado, y se aplicaba también sueros intrarrectales, que no era fácil,
No era fácil por la cultura guaraní, ¿verdad? Pero en casos de necesidad, porque el recto es muy absorbente. Y el otro gran drama era el tema transfusional, porque el tema de paciente a paciente era de paciente a paciente. Pero ¿cómo hacían? Una gotita del donante, una gotita de sangre del donante, una gotita de sangre del donador, y se mezclaban. Si eso precipitaba, utilizando un término común, si eso ebullía, quiere decir que no era el mismo tipo de sangre, que no era combatible, entonces ya se sabía de que no se le transfundía. Pero si no ebullía, entonces la transfusión se hacía de vena a vena, paciente acostado al lado del donante. Y salvó muchas vidas. ¿Y los hospitales, las carpas, cómo eran? Al comienzo fue muy bien organizado este tema, porque los hospitales frontales, que estaban a 5 kilómetros del teatro de operaciones, eran bien operativos y tenían... ¿Qué capacidad tenían? Y cada carpa era para una sala, es decir, para una cama quirúrgica, con su anestesiólogo, el ayudante, el enfermero. Pero había muchas carpas. Los hospitales frontales estaban con el un número no tal vez adecuado, pero había 5 o 6 cirujanos que podían actuar y poder hacer los primeros auxilios. Salvaban la vida del paciente y quedaban ahí 2 o 3 días, y luego esos pacientes eran derivados a los hospitales de evacuación, que sí eran hospitales mucho mejor montados, que inclusive ya tenían laboratorio. Entonces, estos médicos que estaban verdaderamente en el frente de batalla eran verdaderamente cirujanos. Yo tuve la oportunidad de conversar con los hijos dilectos desde el punto de vista académico de estos cirujanos de guerra, como el doctor Ramiro García Varesini, o el doctor Miguel Aristides Aguilar, Ave María, que Manuel Rivero también, hijos académicos de Manuel Rivero. Y quiero comentar una anécdota que no está escrita, que es de la comunicación oral. Había una interrelación muy fuerte dentro de ese equipo quirúrgico. Y un día el profesor Riveros, para la gente que no conoce, el profesor Riveros fue una eminencia mundial, un referente de la cancerología. Es más, fue llamado en interconsulta por el caso de la enfermedad de Eva Perón. Hasta tal punto era su renombre. Y ya después de terminar la guerra, por los años 1950, siendo profesor Riveros titular de la primera cátedra de cirugía de la Facultad de Medicina, Hospital de Clínicas, donde actualmente soy profesor, él estaba en reunión en un claustro de profesores, y va llegando un señor con un aspecto muy campesino, y lo atiende el joven, cuando entonces residente de cirugía, Miguel Aristides Aguilar. Y le dice a este campesino: está el doctor Riveros. Y el otro le dice: profesor Riveros, usted querrá decir. Y le dice: sí, justamente el doctor Riveros. Y le dice: mire, él está ocupado, no puede en este momento tener otro tipo de actividades, así que venga usted otro día. Bueno, ereminte na chupé, que caray Juan, hoy para hoy pues o visitado chupé. Le dijo con tanta vehemencia que se le ocurrió, entró en la sala, en el despacho del profesor, y se lo dijo en el oído. Y le dice: hay un tal Juan que aparentemente lo conoce muy bien, porque con extremada firmeza expresó su deseo de conocerlo. Se levanta Riveros como un resorte, sale afuera, lo busca. El pasillo de la sala del Hospital de Clínicas es muy largo, y Miguel Aristides Aguilar observa la escena. Se acerca, ve que Riveros se acerca al señor y se abrazan efusivamente en un tiempo mayor que lo normal. Se acerca Riveros, Aguilar, se da la vuelta a Riveros, estaba llorando, y le dice: mi hijo, le presento al señor Juan, quien fuera mi anestesista durante la guerra del Chaco. Suspendió sus actividades, terminó todo tipo de actividad de la sala y lo llevó a su casa. La adversidad une mucho. Esto está en el libro. Un tipo de amistad. Esto está en el libro El rigor médico, autoría del profesor doctor Isaías Ricardo Fretes Zárate,
y vamos a sortear entre todos los televidentes que puedan llamar a partir de este momento al canal los 2 ejemplares. Vamos a un pequeño corte, último, y regresamos a la parte final de la programación del día de la fecha. Saludamos también a los hermanos de la República Argentina. Mañana 9 de julio, aniversario de la jura de la Constitución en San Miguel de Tucumán. Entonces, a los hermanos de la República Argentina, muchas felicidades por el 9 de julio. Profesor doctor Isaías Ricardo Fretes Zárate, ¿cómo era la alimentación, el sistema de agua? ¿El soldado paraguayo tenía lo suficiente en cuanto a capacidades calóricas, nutritivas? Al comienzo hay que partir de esta base. La parasitosis era un drama todavía en la época. En el Paraguay se había realizado recién en el año 1927 la primera desparasitación a nivel nacional. Eligio Ayala. Eligio Ayala. Y fue la Fundación Rockefeller, ¿verdad?, que luego tuvo que retirarse porque con ya los inconvenientes con Bolivia y los intereses económicos de la Fundación Rockefeller, bueno, el pueblo pidió que se retiren, ¿verdad?, pero los médicos continuaron, pero no fue suficiente. O sea, la parasitosis y la anemia producto de la parasitosis era un drama. Algo, y diría yo, mucho se hizo con aquella desparasitación, no fue suficiente. Pero la base en sí era la carne fresca. El drama fue que cuando el ejército paraguayo empezó a avanzar, las posibilidades de la obtención de carne fresca, bueno, eran limitadas. Entonces, ahí aparece un drama que es el escorbuto. El escorbuto, para que la gente pueda entender, eso se produce por el déficit de vitamina C. Sangra las encías y los dientes caen fácil. Y desde ya la salud bucodental del paraguayo era deficiente. La galleta seguía... Ahí que enviaban mucho nuestras mamás, las abuelas que se quedaban, enviaban mucho cítrico al Chaco. Así mismo, el asunto es que cuando el ejército se adentró mucho al Chaco, ya no existió la posibilidad de la fruta fresca y se trabajó en tener productos enlatados, pero perdían su valor nutritivo y perdían sobre todo su valor en vitamina C. Entonces el escorbuto fue un drama que se solucionó cuando los médicos se enteran que la verdolaga es muy rica en vitamina C y pasó a paliar muchísimos. Y la verdolaga, que hasta hoy día se consume poco en el Paraguay y es muy nutritiva en vitamina C, ¿verdad? Así que... ¿En la región oriental hay verdolaga? Sí. Es más, mi madre es de la colonia, es de la compañía Huiracatú de Yegros, y la ciudad de Yegros es una zona de inmigrantes. No. Y ellos consumían normalmente la ensalada de verdolaga. Yo nunca conocí la ensalada de verdolaga hasta que en el hospital universitario, haciendo mi posgrado en Francia, me sirven la ensalada de verdolaga. Lo primero que hice fue llamarle a mi mamá y decirle, "Nande yapuini por mamá." Mira un poco. Para que vos veas el lente de bendeja. Y aparte del agua... El agua fue un drama. Apareció, el Estado contrata a un francés, al señor Fragnot, conocido como el posero francés. Tal así que antes de la maniobra de Campo Villa, donde tenía que movilizar Estigarribia a 2 divisiones, le dice a Fragnot, "Usted está en condiciones de ponerme la cantidad suficiente de agua en pozos, de modo tal de que yo pueda movilizar 2 divisiones. Le dice, sí, en 15 días. Si usted no pone, lo voy a fusilar. El agua fue un factor preponderante en la guerra. Y yéndonos a la parte sanitaria, a cada cirujano se le daba, a cada personal sanitario se le daba 2 litros de agua día. Sí, para tomar. Para tomar. ¿Y cómo se lavaba la mano? Y si usaba eso para cepillarse los dientes o algo así, ese era su problema. ¿Cómo se lavaban las manos entre cirugía y cirugías? Sí. Hoy día, con guantes, cuando nosotros operamos un abdomen y pasan las horas,
la sangre que se pega al guante hace de que sea difícil el guante no se desliza, es pegajoso. Entonces siempre tomamos la costumbre de decirle a la enfermera que nos eche suero y lavamos la mano y continuamos operando. ¿Cómo hacían esos cirujanos que operaban a mano limpia el abdomen? Pedían nafta, se lavaban con nafta o con querosén, porque eso pero sí tenían había. guantes. Fue Manuel Rivero el que osó, entiende bien el término que estoy utilizando, osó pedir 8 pares de guantes y fue tratado como de cirujano de pacotilla. Entonces, no era la costumbre, no había suficiente cantidad. Hoy día están los guantes descartables, nosotros cambiamos ante quirúrgico 5 o 6 veces el guante, pero en la época esa no era. Había que lavarse la mano entre cirugía y cirugía. Y también se habla mucho del aporte de los concepcioneros. Era muy poco agradecido también con los concepcioneros. Concepción fue... el avión Anagua fue donación de ellos. Fue una colaboración del para pueblo transportar de Concepción. pacientes, una ambulancia. Y eso fue un avión ambulancia, fue pilotado toda la guerra por el capitán Nudelman. Más de 3.000 horas. Y fue de vital importancia el avión Anagua. Y los argentinos, bandera argentina, una compañía Mijanovic nos dio el buque Cuyabá. Y el Posadas. Y el Posadas. Y el Posadas, que eran buques de transporte. Convertido en hospitales, ¿verdad? Que se transportaban los pacientes para ser derivados desde Casado hasta Asunción. Fue tan importante la independencia operativa de la sanidad, que paso a contar esta anécdota. El comandante del R8, Pidio Eví, el mayor... Cuando vos te referías a la independencia, te referías al hecho de que los médicos, o sea, el personal de sanidad ya no dependía más orgánicamente de su regimiento y división, sino que dependían de una jefatura médica. Claro. Dependían directamente de la Dirección General de Sanidad en campaña, pero militarmente siempre. Y disciplinariamente siempre de sus comandantes. Creo que termine, eso es lo que nos queda, María Victoria, y después tenemos que cerrar el programa. Cuando estalla la guerra del Chaco, viene una señora licenciada en enfermería, María Victoria Candia, una señora que estudió en Inglaterra, estudió en Francia y estudió en los Estados Unidos. Era una señora muy capacitada. Y ella vino... Les trajo estigarribia, vino al Paraguay. Y tuvo una férrea oposición porque Víctor Udillaga dijo que no era lugar para las mujeres. Pero tras estallar la batalla de Boquerón y la necesidad imperiosa, tuvieron que ceder. Entonces María Victoria Candia fue hasta el teatro de operaciones, conoció la realidad, estuvo ahí unos 2 meses, luego se regresó. Su función, consideró que su función era mucho más importante formando enfermeras en la retaguardia. Y a eso se limitó su función. Pero un momento, perdón. Sí. Después de la batalla de Boquerón, viene Asunción, forma y con la remesa de 32 enfermeras retorna al teatro de operaciones. Sí, pero ella no estuvo todo el tiempo, se regresó para formar enfermeras a la capital. De nuevo se fue con el grupo de sus enfermeras y estuvo, sí, es cierto. Y hubo una injusticia con ella, porque recién en el año 1976 a ella se le otorgó la Cruz del Chaco y la Cruz del Defensor. Y bueno, en Morínigo, Franco primero le echa, después le echa Morínigo, y incluso en la época de Alfredo Stroessner, las enfermeras dijeron que si no venía María Victoria no iban a aceptar la condecoración. Así fue. Y con la presencia de María Victoria Candia, ahí se le dio el reconocimiento en el año 1974-76, el reconocimiento, merecido por supuesto. Una señora que se fue y se formó, se capacitó y además vino a formar a todo el personal de enfermería, que fue fundamental para la guerra. Doctor Fretes, consideraciones finales, tenemos que ir. ¿Estudiante de medicina? Mi reconocimiento especial a estos 129 jóvenes que estuvieron allá. Muchos perdieron la vida porque estuvieron en la parte frontal del teatro de operaciones. Ellos estuvieron donde las papas quemaban. Y con una valentía y un patriotismo que yo considero que hoy día se va perdiendo.
El amor a la patria en ellos siendo tan jóvenes creo que fue ejemplar. Algunos de ellos fallecieron y llevan el nombre de varios. El caso de Macei y el caso Teniente de Rodi. Claro. Llevan el nombre de su puesto. Quiero culminar con esta anécdota nomás, que tampoco está escrita, que me lo comenta el Aníbal Filártiga Lacroix, hijo directo de Juan S. Neto. ¿Quién fue Juan S. Neto? Fue el médico que introdujo la cirugía de tórax en el Paraguay. Sí. Él, siendo estudiante de medicina al 5º año, en Montevideo, al estallar la guerra, se regresa. Lo quieren introducir en el batallón de sanidad, él lo rechaza, hace el curso de oficial de reserva y revista como combatiente en el RI 8 Piribebuy desde el comienzo hasta el final de la guerra. Tras el desastre de Stronges, estaban rodeados, ¿verdad? Y él envía hombres a diversas direcciones y traen 5 prisioneros. Los hace arrodillar y al que estaba en la cabeza le cerroja la pistola, lo pone en la sien y le dice: si usted no me da la información que yo deseo, aquí termina. Este boliviano lo mira y le dice: no hay necesidad, somos gente decente, gente de bien, por circunstancias de la vida estamos en esto, podemos hablar animadamente sin necesidad de llegar a esto. Le llamó la atención la preparación de este boliviano. Lo retira, lo lleva a su carpa y conversan, obtienen su información y le dice: ¿usted en la vida civil qué hacía? Soy estudiante de medicina. ¿Y en dónde estudia usted? En Montevideo. ¿Y en qué año está usted? En el 5º año. ¿Usted es de la sección B? Gran compañero. Juan S. Neto era de la sección A. Sí. Y escuchó hablar de un Juan S. Neto. Sí, escuché hablar antes de venirme al Chaco. Lo busqué muchísimo para decirle que si por circunstancias de la vida nos encontrábamos, nada era personal. Todo era por la patria. Pero no lo pude ubicar. Yo soy Juan S. Neto, vos sos mi compañero. Y se abrazan. Qué lindo. Bueno, doctor Isaías Fretes, tenemos que ir. Nosotros retornamos a la segunda parte del programa. Vamos a estar con el embajador José Ham, que va a compartir con nosotros, acompañado del escribano Juan José Benítez Rickman. Repito, a todos los interesados, ahí está el teléfono al pie de la pantalla, pueden llamar y al final del programa vamos a sortear el libro El rigor médico del doctor Isaías Fretes. De vuelta en Diálogo Franco, ya en esta parte con la presencia del señor embajador de la República de Taiwán, el embajador José Han. ¿Cómo está, embajador? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Muy agradecido que me ofrece otra vez este espacio en su programa y también un saludo a la audiencia. Acompaña al presidente de la Sociedad de Cooperación Comercial Taiwán-Paraguay, el escribano Juan José Benítez Rickman. Muchas gracias, doctor. Y usted también es académico nuestro, así que estamos entre colegas. Gracias, escribano. Bueno, vamos a comenzar con el embajador y seguramente va a ser el gran aporte por su experiencia, por su conocimiento y el apoyo que tiene el escribano Juan José Benítez Rickman. 67 años de cooperación, de relación fraterna entre los pueblos de Paraguay y Taiwán, embajador. Bueno, gracias, doctor. Bueno, fue 67, ya vamos a cumplir 67 años. Fue más de medio ciclo de una amistad, una hermandad, especialmente en esta última década, creo que empezando ya en su presidencia, intensificamos mucha cooperación en viviendas sociales, en la educación, en salud. Ahora, con esta nueva administración del señor presidente Santiago Peña, estamos enfocados también en una relación comercial, de inversión, que sea beneficioso más, que el pueblo siente más ese beneficio de la cooperación bilateral. Embajador, se dice que nadie ama lo que no conoce. El pueblo paraguayo, luego de tener 67 años de una relación armónica, cordial con el pueblo de Taiwán, necesita conocer más. ¿Por qué se produce la emancipación de Taiwán? ¿Por qué se produce la independencia? Yo tuve la suerte de participar en el centenario de Taiwán. Ahora ya son 110 años, 111, 113 años. Sí, sí. ¿Por qué esa separación de Taiwán? Bueno, en realidad eso se originó por una guerra civil. En realidad la República de China, que ahora mismo está en Taiwán, era el gobierno legítimo en China y fue electo, después de la Segunda Guerra Mundial, fue electo el presidente Chiang Kai-shek
y fue promulgada una constitución. Pero después surgió la revolución comunista, una rebelión de comunismo, entonces fue vencido el gobierno de Chiang Kai-shek, entonces se trasladó a la isla de Taiwán y ahí se produjo la división. Es muy parecido a la división en Corea, antes en Alemania, que hubo una Alemania este, oeste, y también el caso de Vietnam. Pero Chiang Kai-shek inicialmente de alguna manera estaba en la parte continental, ¿verdad? Él se muda a la isla y comienza a tener un desarrollo, un progreso que fue motivo, tengo entendido, hasta que de envidia por parte de lo que es actualmente China. Sí, porque... Se desarrolló mucho más Taiwán. Bueno, nosotros nos adelantamos que China, porque China después de la revolución de la fundación, lo que es República Popular China, entró en una época de mucha lucha. Yo creo que ustedes han oído que han pasado a hambruna, se quiere desarrollar, pero de una forma no muy científica, y después entró lo que es la revolución cultural. Mientras en Taiwán se aprovechó en esta época de Guerra Fría y tuvimos asistencia de muchos países del bloque democrático, en este caso Estados Unidos y Japón, y se alcanzó un desarrollo económico mucho más antes que China. El escribano Juan José Benítez Rickman es una persona que siempre digo tiene una gran memoria, tuvo varios gobiernos ya y conoce perfectamente esta relación. Mirando el retrovisor, ¿qué recuerdo le genera esta relación entre Taiwán y Paraguay, escribano? Bueno, primero la amistad de uno que fue compañero del general Chiang Kai-shek, el general Wang Shen. Wang Shen fue embajador en Paraguay. Cuando yo lo conocí, un hombre excelente, un hombre, un escritor de libros importantes, como por ejemplo La guerra psicológica, la guerra justamente pensando en lo que había pasado con China nacionalista. Pero lo que yo quiero recordar siempre, la historia nos dice que el día 6 de julio, el embajador plenipotenciario Wang Lichen intercambia una nota con el general Carlos Montanaro, embajador paraguayo en Caracas. Imagínense, fue en Caracas donde se resolvieron los gobiernos de que a partir del 12 de julio, que se está acercando el aniversario, iniciarían relaciones diplomáticas, y lo importante de todo es de que Montanaro era embajador en las Naciones Unidas y también Wang Lichen. Son nombres desconocidos para nosotros, pero son los protagonistas de esa circunstancia, doctor. Muy bien. Carlos Montanaro, ¿en qué año fue eso ya? 1957. 57. Ah, sí. Antes de ser Mopoco, después sí somos pocos, ¿verdad? Y acá están los originales. A ver. Las notas. Imagínate, las dos notas reversales. A ver, ¿se puede poner esto? Esa es la del Paraguay y la de atrás está la de China en Taiwán. Que fue a ocupar la isla Formosa, se llamaba Isla Formosa. Formosa, sí. Formosa. Bueno, hoy, después de 67 años, mirando de nuevo el retrovisor, vemos mucha cooperación. Paraguay está exportando muchos productos, sobre todo en carne, cada vez en mayor cantidad hacia la isla, y eso nos produce una gran satisfacción y un gran crecimiento. No solamente carne de vaca, sino ahora incluso carne porcina, y con gran posibilidad de enviar también carne aviar, ¿verdad? Hay unos números que eso fue increciendo en los últimos años, embajador. Bueno, yo llegué hace 4 años, el 2020. Justamente en ese año 2020, en el mes de marzo, se levantó lo que es cuota, porque anteriormente funcionaba una cuota para Paraguay, pero a partir del marzo de 2020, entonces ya se eliminó la cuota. Paraguay puede exportar la cantidad que quiera de carne bovina. Depende del sector privado ya. Exacto. Y entonces de 2020 hasta el 2023, año pasado, según nuestro cálculo, la exportación duplicó 5 veces. Opa. Sí, y entonces está exportando cada año casi 200 millones de carne, siendo así Taiwán el segundo mercado para exportación de carne paraguaya. Y últimamente carne porcina también, ¿eh? Sí, y la carne porcina fue un esfuerzo también conjunto que se habilitó la exportación a finales del 2022.
Y entonces el año pasado hubo un crecimiento enorme que Taiwán casi absorbe el 85 al 90% de la exportación de carne de cerdo. Y este año, los primeros 6 meses, ya Taiwán está comprando casi acercando a 5.000 toneladas. Entonces, ahora depende de que haya mayor oferta en Paraguay, porque hay todavía un espacio, un apetito grande en el mercado de Taiwán para comprar la carne de cerdo. El ciudadano oriental en general y el taiwanés en particular, su fuente de proteína es fundamentalmente la carne porcina, ¿verdad? Sí, en Taiwán nuestra comida de alimentos de proteína animal es cerdo. Cerdo, más que vaca. Mucho más porque nosotros no tenemos ganadería. No tiene ganadería. Sí. Muy bien. ¿Hay otros productos que se estén exportando desde el Paraguay hacia Taiwán, embajador? El próximo, bueno, anteriormente también hubo un crecimiento muy grande en lo que es sésamo. Sésamo. El sésamo, yo creo que llegó también a unos 6.000 toneladas a su máximo nivel, principalmente sésamo orgánico. Y ahora estamos en el proceso de habilitar el mercado de Taiwán para la carne de pollo. Yo creo que estamos en una etapa ya próximo a discutir con las autoridades de Paraguay, principalmente SENACSA, la fecha de enviar los inspectores. Qué bien. Y no solamente eso, escribano, sino que también hay muchas posibilidades de a poco de ir seduciendo, atrayendo para que capital industrial taiwanés venga a radicarse en Paraguay, teniendo en cuenta que es el único país con quien tiene relación en América del Sur y la posibilidad de un mercado interesante de más de 400, 500 millones de habitantes. Sí, y es importante destacar que Paraguay y China en Taiwán tienen 133 acuerdos comerciales. Es un poco largo para citarlos a toditos, pero lo fundamental, yo voy a referirme, que es la parte de la educación, sí. La universidad, que para mí es lo más importante sí. que nos pudo haber dado, porque es la capacitación de abajo para arriba. Correcto. Si me permitís, vamos a un corte, vendemos y a la vuelta hablamos de la Universidad Tecnológica Taiwanesa Paraguaya. ¿Cómo está trabajando? ¿Cuáles son los criterios que se necesitan para ser admitido? Incluso la posibilidad de que los que egresan de esta universidad puedan hacer alguna pasantía en Taiwán. A la vuelta de estos consejos comerciales regresamos con más Diálogo Franco. Bueno, de vuelta en esta segunda parte, escribano, vos querías hacer unos anuncios antes de la pregunta de la universidad. Sí, quería no significar la importancia que son los instrumentos bilaterales suscritos entre Paraguay y la República China. Y son numerosos, son como 127. Pero lo más fundamental, repito y reitero, es la parte de la universidad que querría que el embajador... No me dijiste vos, perdón, que iba a hablar de los contactos que nos están viendo. Claro. Bueno, actualmente podemos decirle que este programa está siendo controlado desde el Reino Unido, desde Estados Unidos, desde España, desde Francia. Y por supuesto Taiwán. Por supuesto, no, eso está totalmente controlado y se está regrabando ahí ahora. Sí, porque son las 10 de la mañana. Yo ya lo anticipé. Sí. Son las 10 de la mañana, ¿verdad? Sí. Exacto. Bueno, embajador, después de este anuncio que nos están viendo en otros países, gracias a la importancia de nuestro invitado, embajador José Ham, ¿puede contarnos un poco cómo está la Universidad Tecnológica Taiwanesa Paraguaya? Bueno, está avanzando muy bien. Es una universidad pequeña que tiene 4 carreras y tenemos pensando ir viendo a ver si expandir. Pero ahora mismo ya tenemos para este año el segundo egresado. Ahora la tarea más importante... A ver, vamos a recordar las 4 carreras. Ingeniería civil, informática, ingeniería... Electrónica. Mecatónica, sí. Y ingeniería de administración. Comercial. Sí, de administración. De administración. Sí. Son 4 ramas de la ingeniería y dan en 2 idiomas, ¿verdad? Sí, las clases se dan en inglés. Inglés, español y todavía no solamente inglés. Solamente inglés. Porque los profesores vienen de Taiwán. Ok. El único idioma que es el inglés. ¿Y en qué momento aprenden el mandarín? Le dan curso en los primeros 2 años. Entonces es un mandarín para facilitarle cuando ellos viajan el tercer año a Taiwán. O sea, no es un mandarín de alto nivel,
porque para tener un mandarín para estudiar en la universidad tiene que tener bastante conocimiento. Pero como toda la enseñanza se desarrolla en inglés, entonces principalmente es en inglés. Y cualquier alumno, cualquier compatriota que nos esté viendo ahora con el canal C9N, Diálogo Franco, puede anotarse, puede inscribirse. ¿Cuál es la condición para poder clasificar e ingresar? Bueno, nosotros tenemos un examen de entrada que se celebra normalmente en febrero. Claro que todos los años varían y anunciamos al público los que son paraguayos, nacionalidad paraguaya, los que cumplen, ¿cómo se llama?, con un título ya de bachillerato, entonces puede participar en ese examen. Y anteriormente también puede inscribirse a un cursillo que nosotros le ofrecemos para estudiantes. Esas imágenes que estamos viendo, ¿ya tienen local propio ustedes o todavía no, embajador? Wow, ¿ustedes por qué tienen ese...? Y eso nos pasaron. Las imágenes que tenemos son imágenes que nos pasaron de la embajada. Ah, sí. Ah, bueno, ya tenemos un ese predio. Es un proyecto. Sí, ese es un diseño. Ah, ok. Ese es un proyecto, no sé si es de ahora o anterior. Ese es anterior. Es anterior. Sí, es anterior. Es anterior. Porque ahora tenemos un predio diferente al que nos asignaron antes. Ah, tenemos un predio. Sí. ¿Y dónde va a ser? ¿Ya tenemos el predio? Sí, el predio está entre, ¿cómo se llama?, el Comité Olímpico y el cuartel de ejército. Okay. En medio de un predio. Y entonces eso le corresponde al gobierno de Paraguay anunciar. Entonces ya tenemos un predio allá, ahora estamos en proceso. ¿Más o menos de cuántas hectáreas son? Si no me equivoco, son unos 40 hectáreas. ¿40 hectáreas? Nos asignaron 40 u 8 hectáreas. 10 hectáreas, perdón, disculpa. 10 hectáreas. 10 hectáreas. Ah, sí, bueno, de todos modos muy grande, 10 hectáreas es muy grande. Claro que no vamos a usar al máximo. O sea, todavía Sí, en la primera etapa una parte y va a ser integrado con el distrito digital. Y Ok, qué bien. Qué bien, eso es muy importante, nos pone muy contentos. Y por supuesto, dentro de este tema de los estudiantes, ellos van después, los alumnos de grado, a Taiwán. Incluso hay becas para posgrado que van a hacer su especialización después en Taiwán, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos un programa de becas. Está abierto a todos los estudiantes que interesa a estudiar en Taiwán. Y los egresados de UPTP, de la universidad, tienen más facilidad de ganar esa beca, además por su desempeño académico, como maneja el inglés muy bien. De los 4 años de formación, prácticamente el ingeniero egresado maneja profesionalmente el inglés y tiene conocimiento del chino mandarín. Entonces es una ventaja de ganar becas de nuestro programa de becas para seguir estudiando maestría o hasta doctorado en Taiwán. Ok. Algunos de los egresados, porque hay 2 promociones que ya egresaron, ya lograron insertarse al mercado de trabajo acá en Paraguay, Ministerio de Obras Públicas, ANDE, alguna institución. Bueno, no tenemos un seguimiento, pero no me acuerdo cuáles son las instituciones, pero sé que está muy bien insertado al mercado laboral y hay muchos que se quedaron en Taiwán. También trabajando por las empresas taiwanesas. O sea, hay paraguayos que se optaron por radicarse en Taiwán y no regresar al Paraguay. Mejor dicho, que las empresas, como ellos hacen práctica en las empresas taiwanesas, ellos vinieron a reclutar, porque ellos se tienen que graduarse aquí en Paraguay. Ah, bueno, muy bien. ¿Por qué hago esta pregunta, embajador, escribano? Porque dentro de las posibilidades leemos con gran satisfacción, por ejemplo, que es factible que Taiwán pueda traer un grupo de inversionistas que vengan desde Taiwán para invertir en el Paraguay, en particular los buses electrónicos, y utilizar a Paraguay como una suerte de atalaya y desde acá distribuir a toda la región. ¿Eso es factible, embajador? Sí, es un proyecto ya bastante avanzado. El fabricante ya está hablando por mucho tiempo con el gobierno paraguayo. Ya tiene un interés puntual de venir a invertir aquí en la fabricación de bus eléctrico. Según que me han conversado, ellos consideran que Paraguay es el único país en el mundo que el precio de combustible con el precio de energía eléctrica hay una diferencia muy grande, y eso es una ventaja, una condición para promover la movilidad eléctrica aquí en el país. Y pues ellos toman a Paraguay como una entrada
y después con mira al mercado de Brasil, Argentina. A ver, no entendí y bien. Sudamérica. Paraguay es el único país donde la diferencia de un vehículo eléctrico con un vehículo a combustible es muy grande. No, el precio del combustible con el precio de la energía eléctrica es muy grande. Ah, el precio. Sí, Ah, ok. sí. O sea, el mejor O nicho. sea, nuestra para energía es barata, entonces la energía es barata. Barata, exacto. Y eso hace que sea rentable, Rentable tener el uso vehículos eléctricos. eléctrico y, ¿cómo se llama? Transporte colectivo eléctrico. En esta primera instancia solamente van a utilizar vehículos de transporte público, no van a ser para vehículos privados pequeños. No, porque ese fabricante que está apuntando a invertir a Paraguay solamente fabrica bus eléctrico. Bus eléctrico, Exacto. ok. Muy bien. Tenemos también una realidad. Antes era una quimera, un sueño, pero hoy es una realidad la construcción del viaducto, el paso a nivel muy lindo que se hizo en lo que es Tres Bocas. Finalmente terminó, se inauguró y hoy es una satisfacción, embajador. Sí, ese es un proyecto del gobierno anterior. Entonces terminó, yo creo, si no me equivoco, fue el año pasado de abril de 2023. 2023. Y entonces está resolviendo cómo se llama el embotellamiento de transporte en esa parte. Ahí estamos viendo las imágenes. Ahí está, Ah, sí. esa es. Esa es. No quiero aparecer como querer complicar, pero se habló en principio de 3 viaductos. ¿Eso quedó limitado solamente a esto por ahora? Bueno, en realidad nos planteó el gobierno es ese viaducto. Ese viaducto. Quizá tendrá ya otra forma de financiar a otros proyectos. Yo creo que si Taiwán no lo hace va a ser difícil escribirlo. Ese recurso creo que se fue hacia Ogaporá, ¿verdad? A las construcciones de vivienda. No, en realidad Xerogaporá es el proyecto del presidente Santiago Peña. Sí. Entonces ya estamos hablando un apoyo. Entonces también a ya no hay más viaductos. En este momento No hay más. no hay más. Van a invertir en la construcción de viviendas. Sí, vivienda, y también trabajamos con el presidente mucho en la parte de salud, que es el proyecto GIS. Víctor, yo tuve la suerte de hablé con el representante de ustedes, con el doctor Héctor Ricardo Dami Cañiza, que es el encargado de la Facultad de Medicina para el tema de referencias, recetas. Realmente ojalá que eso salga, embajador. Va a ser un lujo para todo. Tienen en forma experimental en muy pocas localidades. No, en realidad se está aumentando desde que el presidente Santiago Peña asumió la presidencia el año pasado. Nos dijeron de que él quiere promover que tenga una cobertura máxima hasta completo en todo el país. Todo el país, y estamos haciendo un esfuerzo grande junto con el Ministerio de Salud. ¿Usted puede comentar en qué consiste ese proyecto, embajador? Bueno, el proyecto consiste en un programa, una plataforma que lo diseñamos junto con Paraguay, es digitalizar el sistema de salud pública, porque antes todos los historial clínicas es en papel. Entonces ahora todo lo vamos a digitalizar a nivel del país. Eso en pocas palabras significa un ahorro muy grande de tiempo. Me dijeron que antes el usuario para ir a un médico, para solicitar una cita, tiene que levantarse muy temprano a hacer fila y le demora como 3 horas y media para que el médico le atienda. Este proceso con este sistema GIS se reduce a media hora. Entonces es un ahorro muy grande de tiempo. Y además también un sistema de hospitalización para aprovechar al máximo los recursos en el hospital. Es muy interesante esto porque va a permitir, por ejemplo, que cada paciente tenga su propia ficha clínica. Entonces quiere irse del Instituto de Previsión Social a un privado, no puede llevar, o del Ministerio a IPS, no se puede. Con este sistema informatizado va a poder tener su ficha digital. El médico va a poder hacer la receta, uno va a ir a retirar de la farmacia nada más, y además las citas se van a poder hacer con anticipación y de esa manera se va a facilitar. Ojalá Dios quiera que salga esto, realmente va a beneficiar súbitamente a la sanidad pública paraguaya, incluso a la privada. Excelente, embajador, muy buena noticia eso. Vamos a unos consejos y regresamos a la parte final ya de este último bloque en Diálogo Franco, hoy con el embajador José Ham y el escribano Juan José Benítez Rickman. I can see the light. I feel free and
vuelta en esta parte final de la programación del día de la fecha aquí en Diálogo Franco. Nos acompaña el embajador José Han de la República de Taiwán y el escribano Juan José Benítez Rickman. Embajador, el presidente del Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou, dijo de que en varias ocasiones de que ellos están detrás de un proyecto de tratado de libre comercio con China. Y China dice que para que Paraguay pueda tener relaciones tiene que romper con China. Yo voy a contar brevemente, si me permitís, porque es importante, la gente sabe mi condición política, saben que yo soy liberal. En época del presidente Lugo incluso fui a hablar con el embajador en España, el embajador de China, popular, con el propósito de ver para que Paraguay pueda formar parte, ¿verdad? Y la condición sine qua non es que Paraguay tiene que dejar de tener relaciones con China. Entonces de ahí yo me di cuenta que no había chance, porque normalmente Taiwán se identifica mucho con un partido acá, con el partido de gobierno, y muy poco con la oposición. Me pasó a mí que me fui a un acto, me invitan para entregarme una computadora a todos los gobernadores, le entregan a todos los gobernadores menos el gobernador central. Al no entregarme la computadora, después me dice, vamos a salir la foto. Y le digo, no, yo no voy a salir la foto, no me dan computadora, no hay foto. Y no, creo que es importante hacernos respetar, ¿verdad? El presidente de Uruguay plantea un tratado de libre comercio con China, y eso crea un problema para el Paraguay porque China exige como condición suspender las relaciones con Taiwán. ¿Cómo ven ustedes eso, embajador? Bueno, es un tema que antes de empezar esta cumbre, entonces nos enteramos, nos informamos de los medios, claro, la posición de Uruguay y también diferentes expresiones de diferentes países de la región. Y también hoy en la mañana el presidente Santiago Peña, al cual agradecemos mucho, dijo muy claro que no está cerrado para ninguna posibilidad, pero no renuncia a su relación con Taiwán. Claro. Es un tema, para mí es un tema no solamente político, es un tema económico. Claro, es un tema del bloque de Mercosur, claro, de buscar una alianza con un país o con otro mercado. Yo creo que eso lo debemos dejar a los expertos, a los economistas, sí, de ir a conocer cuál sería el mejor beneficio. Pero es importante, embajador, el hecho de lo que hace mal China es en imponerle al Paraguay que le deje a Taiwán, ¿verdad? Ese es el tema, repito, nosotros intentamos y la posición fue clara, déjenle a Taiwán. ¿Y por qué le vas a dejar a un país que es generoso con el Paraguay hace 67 años? Sí, exacto. China no es compatible con Taiwán. Ellos creen que Taiwán forma parte de ellos. Embajador, me permite sí, que le diga algo. La Asociación Paraguayo-China, Amistad y Cooperación que presido y que la integran muchos ciudadanos paraguayos, hizo un comunicado de 2 minutos. Y en ese comunicado dice lo siguiente: los que integramos la Asociación Paraguayo-China, Taiwán, Amistad y Cooperación, en estos 67 años de las relaciones diplomáticas entre la República de Paraguay y la República China en Taiwán, que se iniciaron el 12 de julio de 1957, consideramos que las mismas se establecieron entre 2 estados soberanos independientes, en la observancia del derecho internacional, en lo que hace al respeto y a la soberanía de las naciones. En este nuevo aniversario, nosotros recordamos con mucha satisfacción las excelentes relaciones de amistad y cooperación mantenidas entre nuestros 2 países, nuestra política de igualdad jurídica, la autodeterminación de los pueblos y la no intervención en los asuntos internos de cada Estado. Con ese pensamiento nosotros reafirmamos la posición y que creemos que tiene el gobierno paraguayo. Muy bien. Embajador, ¿no les preocupa a ustedes la presión de Uruguay? No soy para comentar mucho en este tema porque es un tema del bloque de Mercosur. Entonces yo reitero que es un tema, no tiene que ver solamente la parte política, es un tema en sí también económico. Entonces yo creo que va a tener la inteligencia del bloque de ver o analizar
si este acercamiento es de verdad beneficioso para el bloque. Yo creo que el embajador José Ham parece que juega muy bien fútbol, está chileando bien. Vamos a cambiar entonces de tema, vamos a ir a un tema de China, un tema puntual de Taiwán con China. ¿Cómo está la relación hoy? Ganó de nuevo el presidente, estuvo incluso el presidente Peña Palacios en la transmisión de mando, es del Partido Demócrata Progresista, un partido más nacionalista que el Kuomintang y con el cual tiene muchos problemas China de relacionamiento. ¿Cuál sería el futuro inmediato con este nuevo gobierno en China, Taiwán, con respecto a China continental? Bueno, en general, en términos general, o sea, la relación no está bien. Hay una tensión cada vez mayor. China incursiona con muchos aviones diariamente, y también buques de guerra acercándose a las proximidades de Taiwán, pero todavía mantienen una distancia. Yo creo que China debe entender, en Taiwán es una democracia, y entonces el gobierno cambia o no es por voto popular. Claro. Entonces este presidente fue electo por mayoría de los votos y el presidente de este partido, como su antecesora, nunca ha renunciado al diálogo, pero no nos puede imponer una condición para dialogar. Entonces China debe conocer la realidad de que hay un hecho, que hay un status quo entre ambos lados del estrecho de Taiwán y sentarse a dialogar, no imponer. China declara que Taiwán es parte de su territorio. Tenemos que aclarar acá que la República Popular China nunca ha pisado ningún día en la isla de Taiwán, nunca ha gobernado. Entonces no es cierto que ellos, como ellos declaran, que Taiwán forma parte de su territorio. Entonces hay que respetar un hecho. Y entonces sentarse y usar los medios pacíficos para dialogar, para conciliar la diferencia existente entre dos lados del estrecho. Dos preguntas cortitas y la respuesta también, si se puede, cortita. ¿A ustedes les resulta mejor, más cómodo, cómo es más fácil que se les llame, Taiwán o China-Taiwán? Taiwán. Taiwán. Nombre oficial, República de China. Ok, pero Taiwán... Taiwán. Taiwán. Ok, la segunda pregunta. Dentro de las relaciones, cuando se habla del gobierno de los Estados Unidos, incluso la propia Kamala Harris estuvo algunas horas en Taiwán, es un gesto muy importante que una de las potencias, la potencia más importante del planeta, Estados Unidos, le dé un apoyo a Taiwán. Sí, Estados Unidos siempre ha apoyado a Taiwán, tenga o no tenga relaciones diplomáticas formales. Porque Taiwán... No, estuvo la vicepresidenta, la presidenta de la Cámara de Diputados, exacto, Nancy Pelosi. Sí, perdón, Nancy Pelosi. Sí. Perdón. Entonces, tenga o no tenga relaciones formales con Taiwán, Estados Unidos siempre ha apoyado a Taiwán. Claro, por diferentes coyunturas geopolíticas. Este momento, Estados Unidos es el mejor aliado y el respaldo más fuerte. Después de Paraguay. Después de Paraguay, definitivamente. Bueno, a ver, Cristian, vamos a sortear los dos libros que tenemos del doctor Fretes. Rápido, si movemos un poco el bolillero. Ahí tenemos... ¿Dónde está? No veo todavía. Ahora. Dale. Dale. Bueno, pasar nomás, mover todos los mensajes y vamos a parar ahí en algún lugar. Ahí. Bueno, el 669, dale otro. Es más, ahora decime un número ahí vos, para que sea democrático. Cualquiera. A ver. Cualquiera. Impresionante la cantidad de televidentes que se están sumando al programa. ¿Decime un número? Ese mismo. ¿Este? Sí. Este ya le dimos 669. Ah, ya le di. Diana. 033, sí. Okay. Para Diana. Para Diana. Muy bien.
Embajador José Han, muchas gracias. Muchas gracias, Felicidades doctor. por mañana, van a estar en la inauguración de la Expo. Muchas gracias, muchas gracias. Escribano, Muchas gracias. muchas gracias. Nosotros nos vamos, retornamos, si Dios permite, el próximo lunes con más Diálogo Franco. Gracias a la audiencia por la preferencia. Diálogo Franco fue presentado.